digo que hay un tema en relación a si el dengue es efectivamente una enfermedad o no de la pobreza. Este tema está cruzado por el debate por el poder en Argentina, que es muy agudo y muy dramático. Si dijera que el dengue es una enfermedad que recorre igualmente a todos los sectores sociales, evidentemente no habría despreocupación del gobierno por la pobreza. Si fuera una opción, una manifestación de la pobreza, la oposición tendría razón en que el gobierno no atendió durante los años de bonanza los sectores desprotegidos de la sociedad. En conclusión, una cuestión como el dengue, que puede ser resuelta con conocimientos mayores sobre lo que es el dengue, está sometida a la lucha por el poder. A eso quiero dirigir esta reflexión. ¿Qué cosa no está sometido a la lucha por el poder? Un tema que en Brasil se trata con opiniones de médicos y sanitaristas. En Argentina no es una expresión de la medicina sanitaria, es una expresión de la lucha por el poder. El que quiere imaginarlo al dengue como no producido por la pobreza, piensa que la gestión pública es mejor que el que piensa que el dengue es manifestación de la pobreza. Ese es un tema que me parece que revela hasta qué punto la Argentina está pasando un momento de escasez o nulidad de los cimientos del conocimiento elevadas, que no siempre, al decir meramente el dengue no es manifestación de la pobreza, no sé si se atiende. No esto no hago ninguna crítica, no es algo político que quiero decir, sino cómo está situado el conocimiento hoy en Argentina en estos temas. El tema de la inseguridad es otro tema de este tipo. También el tema de la inseguridad no tiene precondiciones, certezas previas o elaboraciones que se basen en cómo una sociedad cualquiera, que es un proyecto de convivencia común entre personas que están de acuerdo en ciertos temas y en otros no, influyen en términos de comportamientos en el área de la violencia o de la llamada inseguridad. Este es un tema también que tiene, a diferencia del dengue, donde el gobierno toma una posición que, digamos, se podría decir que es una posición que neutraliza el dengue, neutraliza en cuanto a que no sería efecto de una sociedad más pobre o menos pobre, sino que sería efecto de cuestiones de la naturaleza, digamos así, climática, etc. Es una solución del problema. En el caso de la inseguridad, a partir de las declaraciones de Zaffaroni, que ya viene declarándolas hace bastante tiempo, Zaffaroni se ha metido muchísimo en la estructura del debate. En primer lugar, diciendo que sería necesaria una república parlamentaria. No lo considero absurda esa discusión. Es como si fuera un juicio de las ciencias jurídicas, que de repente estaban hablando de otra cosa. Por ejemplo, la otra miembro de la Corte Suprema me parece que dice cosas interesantes sin el respaldo científico que parece tener Zaffaroni. Entonces, al declarar que la forma en que se produce la política argentina arrasa el presidencialismo y sería necesario el parlamentarismo, introduce un tema científico. Digo científico más riguroso, estar un poquito fuera de la coyuntura que nos arrastra a todos, y en ese sentido me parece interesante. Dudo que la Argentina sea un país de carácter parlamentarista, pero Zaffaroni introduce un interesante tema. El comportamiento es parlamentarista y la vieja estructura vencida del Estado es presidencialista. ¿Cómo se adecuarían las fuerzas políticas a esto? Es dudoso. El otro tema de Zaffaroni, que abrió un poco la compuerta de este debate, es bajar la imputabilidad de los chicos. Entonces ahí el tema era el viejo tema de la derecha. Zaffaroni no es de derecha, es un pensamiento que no es fácil de ubicar. Si alguien sigue a Zaffaroni de todo lo que dice, es un pensamiento original, pero no es de izquierda ni de derecha, es una originalidad democrático-jurídica que ve que a diferencia de muchos de nosotros, de casi todos nosotros, ve que ante la carencia de Argentina de mayores conocimientos y donde el debate de los conocimientos más establecidos está arrasado prácticamente, propondría volver a ciertas elaboraciones primitivas de lo jurídico para rehacer la sociedad argentina. En ese sentido viene el tema que volvió a repetir Kirchner en San Miguel, pero respecto a la baja de la imputabilidad. Bueno, eso es un tema muy difícil. A mí me parece que ahí también el modo en que aparecen los medios de este tema
ha derechizado hasta tal punto la sociedad. Aquí Juan Carlos comentaba hace un ratito que hay una encuesta, digamos que también las encuestas están en juego. Las encuestas no dicen que piensan otros, dicen cómo van a pensar otros, cómo deben pensar los otros, y no dicen nunca algo más importante, cómo piensan los que hacen las encuestas. Están también arrasadas por esta cuestión política, pero, o sea, ¿de quién tiene el poder en Argentina? Esa es la cuestión fundamental. De todas maneras, hay encuestas, que todos los vemos, que dicen que la preocupación lleva al 80% de la gente suponer que la seguridad es el primer problema. Que de alguna manera en la historia de la sociedad siempre es el primer problema. Cuando aparece, efectivamente está en discusión todo el poder. Y eso ha obligado a algo que nuestra Carta no considera y que en general nuestras posiciones progresistas, que son asociar el crimen o lo delictivo o la llamada inseguridad a hechos que lo explica la sociedad, porque todos somos un poco... El progresismo es la explicación por lo social en general, no la explicación por algo inherente a la maldad de las personas o cualquier otra explicación que no sea lo que hay que resolver en términos de una justicia más amplia, que es la justicia en los tratos sociales. Bueno, en ese sentido también veo que, sin decir nada, por eso que lo que digo no implica ninguna crítica, ni sé qué plan de acción tendría que tener esto. Sin decir nada quiere decir un gobierno que actúa por impulso, que también implica leer encuestas, ver televisión, porque el gobierno ve, como todos, televisión. El gobierno reacciona después de un programa de televisión. Después de ver a Pettinato con Montoya, yo también lo vi y dije, ¿cómo este hombre se presta a lo de Pettinato, a manosear el poder público, lo que queda del poder público? Es un manoseo terrible. En realidad, una hora de Montoya con Pettinato vulnera cualquier gobierno. O sea, me parece que de algún modo hicieron bien. Pero no sé si hicieron bien en el sentido que si todo aquel que va a televisión, aceptando la lógica de la televisión, tiene que echar a la mitad del gobierno. Porque efectivamente es un examen brutal que la televisión está exigiéndole a los funcionarios que se prestan a eso. Pero lo cierto es que